días, maestras, compañeras, compañeros. Mi nombre es Blanca Estela Martínez Mota y en esta ocasión el tema que les voy a exponer es las formas de acción social en el Porfiriato de 1876 a 1910. Para eso hice esta línea del tiempo en donde vamos a ir viendo todos los aspectos políticos, económicos y sociales que hubieron en este periodo. Comenzamos en la promulgación del Plan de Tuxtepec en 1876. Aquí prácticamente Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente actual, piden que deje la presidencia para que Porfirio Díaz encabece como el siguiente presidente de la República. Pero hasta 1877 es cuando él asume la presidencia ya legítimamente. Aquí es donde comienza lo que se le llama el Porfiriato, que fueron 30 años en donde esta persona asume el poder durante 7 veces consecutivas, ¿sí? Y empieza él a gobernar a su modo. Para este plan de acción, ¿sí?, o plan de gobierno, él hace o se basa en 3 vértices, tomando en cuenta las acciones sociales, que es lo que queremos ver. En una es la beneficencia pública, otra la beneficencia privada y otra la beneficencia religiosa. Ahorita lo vamos a ir viendo conforme van transcurriendo los años. Empezamos en 1877 precisamente con la beneficencia pública. ¿Qué era esto? Bueno, que todos los hospitales, hospicios, instituciones de beneficencia pasaban ahora a ser parte de la Dirección de Beneficencia Pública. Antes los dirigía el Estado, ahora iban a ser dependientes directamente de la gobernación. Bueno, seguimos en 1882. Aquí es donde el plan de gobierno empieza a tomar posesión tal como es y empiezan a ver la estrategia política económica en la que iba a estar basado su gobierno, ¿sí? Para eso se basa en la minería, ferrocarriles y petróleos y el comercio. ¿De qué manera? Bueno, pues impulsando, llamando inversionistas extranjeros, que son los que invirtieron recursos para dar auge a todo esto. Y le dio gran resultado, ya que se vio un gran desarrollo económico en este periodo por estas cuestiones, ¿sí? Pero ¿en qué se basaban? Prácticamente en la explotación de los recursos tanto económicos como naturales que ven el país. Y digo económicos porque en 1883 precisamente es cuando se promulgan las leyes agrarias y aquí ya vemos como esos capitalistas extranjeros que llegaron a invertir dinero junto con hacendados, terratenientes, se hicieron poseedores de prácticamente la mayor parte de la extensión territorial, compraban haciendas y ellos, como tenían dinero, empezaban a invertir para que empezaran sus actividades agrícolas, en donde la gente trabajadora, la mayoría de la gente trabajadora, eran peones que se dedicaban a la producción del enequén, del tabaco, ¿sí?, así como del azúcar. Aquí es donde se vio muy notable la diferencia. Pocos capitalistas con grandes recursos y la mayoría del país con pocos recursos, ¿sí? En donde vivían en una situación miserable, tenían pues un horario excesivo de trabajo, ¿sí? No tenían días de descanso, trabajaban hasta los niños y pues no tenían ningún servicio de asistencia, ni de salud, ni de educación, ¿vale? Bueno, en 1888 se promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Este fue uno de los grandes aciertos que hubo en este periodo. ¿Por qué? Porque la educación elemental estaba enfocada hacia la mayor parte de la población, es decir, hacia los marginados. Para eso se apoyaron mucho en profesores normalistas, en escuelas rurales y también en escuelas ambulantes, ¿sí? Estas escuelas, pues las que se puede decir que sí cumplieron su objetivo fueron las de clase media, las escuelas urbanas, pero las escuelas rurales y las ambulantes, esas ya no siguieron, porque
no les era posible llegar a todos los lugares, únicamente se centraron en donde había más población. Y hasta aquí es como se conforma la primera parte del periodo. Vamos a ver lo que sigue, ¿sí? Y comenzamos en 1899, donde se expide la ley de beneficencia privada del distrito, las otras vértices que le comentaba. Bueno, esta ley de instituciones de asistencia privada, que ahora se llama Junta de Asistencia Privada, actualmente, que está en el distrito, pues ¿qué era lo que hacía? Otorgar a personas particulares que tenían los recursos suficientes para que ellos brindaran esas necesidades o cubrieran esas necesidades que tenían las personas más vulnerables, como de educación, vivienda, en salud, ¿sí? Pero esto con recursos propios, es decir, la élite era la que manejaba esto, ¿sí? Y le sirvió mucho para aminorar todo lo que sufría la población. Otro es el establecimiento de la asistencia religiosa. Porfirio Díaz da auge, impulsa, apoya para que los religiosos comiencen otra vez a dar ese tipo de asistencia, de beneficencia, de caridad, pero ahora apoyado por el gobierno, por medio de hospitales, de hospicios, de orfanatos, internados, ¿sí? En 1904 comienza a crear varias instituciones de ayuda y protección e instrucción, como lo que es el Hospital General de la Ciudad de México, un hospital muy grande, donde llegaban más de 1000 personas que no contaban con otros servicios. Había escuelas de ciegos, de sordomudos, internados y otras que vamos a ver más adelante. En 1905 hubo un manifiesto publicado por los hermanos Flores Magón. ¿En qué consistía? Prácticamente en manifestar todas las injusticias que pasaban los trabajadores, ¿sí? Esto por medio del programa de un partido liberal mexicano que era encabezado por Francisco I. Madero. Entonces, aquí exigían que ya un horario más justo, un pago, un salario básico, que los niños no tuvieran que trabajar, que hubieran días de descanso, así como que tuvieran algunos beneficios en caso de algún accidente, alguna indemnización. ¿Sí? Todo esto da lugar a que en 1906 comiencen a surgir unas organizaciones que ya empiezan a exigir sus derechos, como son los sindicatos. El primero de ellos fue el Sindicato Obrero de Resistencia en Orizaba. Fue el primero en exigir a la empresa donde trabajaban sus derechos y reivindicaciones. Pues los mismos obreros, mineros de Cananea, ellos comenzaron igual a hacer su organización, su manifestación, pero aquí los reprime el gobierno. ¿Por qué? Porque se aliada junto con las empresas y no les cubren o no les dan esos derechos que piden, al contrario, los reprimen de una forma brutal, muy ruda. Ahí mismo en Puebla, algunos empresarios tratan de hacer un programa en donde ya impidan que haya organizaciones, pero para eso los obreros de Río Blanco comienzan igual a manifestarse. Como no llegan a ningún acuerdo, se van a una huelga. ¿Sí? Más tarde, en 1907, el juez la da a favor de las empresas. Y una vez más, los trabajadores fueron reprimidos. En 1910 se crea el Manicomio General de la Castañeda. Este manicomio fue una institución igual grande de 26 edificios, en donde daba ayuda a diferentes situaciones que tenían las personas, en donde también se dividía por clases y se veían muchas injusticias dentro de ella. En 1911, por fin se firman acuerdos de paz entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, que fueron los tratados de Juárez, en donde Porfirio Díaz, acosado por la prensa, los obreros y los movimientos revolucionarios que ya se estaban dando, al fin renuncia a la presidencia y se exilia hacia Europa. ¿Sí?
Bueno, con esto concluimos con lo que es el porfiriato y como conclusión les puedo comentar que se ve aquí los dos lados opuestos que vivió el país. Por un lado, lo sublime y por otro lado, la bajeza, lo grotesco, ¿sí? Y que a pesar de que hubo muchas formas de acción social, muchos apoyos, pues no fueron suficientes por la gran cantidad de gente pobre, por la miseria que estaba viviendo el país. Muchas gracias por su atención.